¿Será? Empezamos. Anastomosis. El término de anastomosis está diseñado para que cuando tratamos de tubo digestivo o vasos sanguíneos o cualquier órgano, básicamente a eso se determina anastomosis. Bueno, acá en este caso vamos a hablar sobre anastomosis intestinal. Es la reparación de los elementos habitualmente similares. Esta es una cirugía que nosotros lo hacemos cuando vamos a hacer un procedimiento de sutura o resección intestinal. Hay varias formas de hacer las anastomosis: término terminal, látero-terminal o látero-lateral. Eso va a estar sujeto a la cirugía que va a realizar el mismo operador. Hay muchos operadores que prefieren hacer término terminal y otros que quieren hacer látero-lateral o término lateral. Eso va a quedar a criterio de cada cirujano. Igualmente, hacemos sutura de las arterias con la vena cuando queremos hacer bypass. Los urólogos hacen suturas en la vejiga, los uréteres hacia la vejiga, o también derivaciones que es cuando hay cáncer de vejiga, hacen una neovejiga, también suturan intestino. Y los nefrólogos para hacer las fístulas arteriovenosas en los pacientes que requieren diálisis. Acá tenemos una muestra, el esquema que diseñamos: estómago con intestino, anastomosis término lateral. Y acá tenemos el término terminal, término terminal, término lateral, látero lateral. Así queda, bueno, es un esquema que queda la anastomosis término terminal. Esta anastomosis es látero-lateral. ¿Cuándo lo utilizamos? Anteriormente hacíamos con las resecciones gástricas, la gastroenteroanastomosis. Nosotros utilizamos una técnica que se llama Brown. Hacer una fístula entero-entérica. En otros casos hacemos este tipo de fístula resecar por razones que está pegado el tejido. Entonces nos limitamos a hacer solamente una derivación gastroentero-entérica. Acá vemos, igualmente los cardiovasculares hacen sus anastomosis casi similares, laterolaterales, término lateral, en la forma que quieren. Esta forma también es usual en los cardiovasculares. Pasamos a la fase importante de la cicatrización. Si nosotros obviamos este concepto de la cicatrización, entonces no vamos a saber cuando nos pregunte el paciente, nos diga: doctor, ¿y cuándo ya mi herida va a cicatrizar? Ese es un término. Entonces, la fase inflamatoria dura más o menos hasta el 7º día. En algunos lo consideran hasta el 3er día, otros, bueno, es más o menos, el promedio es una semana. Otros consideran que la fase inflamatoria va aparte y la fase de hemostasia aparte. La fase hemostática dura horas, no dura mucho tiempo, dura pues mientras se forma el coágulo. Una vez que se forma el coágulo, que va a durar 15-20 minutos, ya prácticamente la cicatrización ha empezado. Por eso otros le llaman solamente inflamatoria. Luego viene la proliferativa. En la inflamatoria hay la formación del coágulo. Entonces, en ese momento hay la proliferación hay vasoconstricción, hay aumento de y que dan paso a la formación de tejidos de granulación. Luego pasamos a la proliferativa, donde ya el coágulo se ha organizado, va a haber sustancias fibrinoplásticas, colágeno, va a haber una epitelización nueva, va a formarse una granulación de toda esa zona. Esa granulación significa que se va a comenzar a consolidar
la cicatrización, pero no se da del todo la cicatrización. Esa etapa dura, en algunos autores dicen hasta los 15 días, otros hasta las 3 semanas. Por eso es el que nosotros queremos poner bien claro. Nosotros sacamos los puntos a los pacientes de la herida operatoria a partir del octavo, noveno día, donde se supone que ya la fase proliferativa ya hay mayor consolidación de la herida. Y luego viene la fase de remodelación. Perdón. La fase de remodelación es lo que el paciente debe saber, que su cicatrización va a demorar promedio de 6 meses a 1 año, año y medio, otros dicen 2 años. Ahí que hay que saber explicar al paciente donde ya verdaderamente el tejido ha vuelto casi a su normalidad. La piel no va a volver a su normalidad porque la piel es un elemento anatómico de diferente estructura, entonces va a cicatrizar, pero se va a notar la línea de la incisión. Eso es básicamente. En el caso, como refiere el doctor Montoya, por ejemplo, nosotros cuando ponemos punto de contención, ¿por qué esperamos hasta el 21 días más o menos? Porque se supone que la fase proliferativa dura hasta el 21º día, y asegurando que esa incisión, esa sutura quede consolidada parcialmente, no del todo. Y luego vendrá su remodelación. Acá, este es un gráfico donde ustedes van a ver lo que algunos autores consideran hasta el 3er día, hasta el 3er día, otros hasta el 7º día, y de ahí hasta las 3 semanas, y luego de 1 año a 2 años. Esa es la etapa de la cicatrización que tienen que ustedes grabárselo bien. Entrando ya al tema de las anastomosis. Nosotros en un inicio, hace muchos años, teníamos muchos pacientes que venían con sus úlceras duodenales. Y algunos estaban perforados, otros que cicatrizaban y producían estenosis de la porción bulboduodenal. Estenosis 50, 60, 70%, automáticamente el paciente tenía que ir a cirugía y se le sacaba el antro y se le anastomosaba el estómago con el yeyun o duodeno. A esa técnica operatoria, Billroth lo descubrió como Billroth 1. Cerraban una parte de la boca y luego hacían la anastomosis, como han visto en el primer esquema. Luego viene las sustancias Tagamed, Ulcimed, Ulceran, ranitidina, omeprazol. Entonces ya no se ve con tanta frecuencia pacientes que vienen con úlceras duodenales. Los gastroenterólogos inclusive ya hacen procedimientos cuando se ve que son úlceras sangrantes y que no paran así espontáneamente. Entonces, ahora no vemos con tanta frecuencia pacientes con úlcera duodenal perforada o gástrica perforada. Esa era una emergencia que veíamos con bastante frecuencia. Luego viene Billroth, hace la cirugía, el Billroth 2. Gástricos. Dejan el muñón duodenal o yeyunal, y luego hace una anastomosis. Y algunos de los autores, algunos de los médicos cirujanos, hacían esta anastomosis, unían los dos segmentos del intestino y producían una fístula, como hemos visto en el esquema anterior, que se llamaba Billroth o Brown complementario. Que bueno, eso ya queda ya a criterio. Todos estos procedimientos quedan a criterio del mismo cirujano de acuerdo a su experiencia. No es una regla que uno haga un tipo de cirugía y todos tengan que hacer esta cirugía. No. Hay cirujanos que usan sutura automática, otros cirujanos que prefieren la sutura manual. Unos prefieren hacer lateral, otros prefieren hacer término-terminal. Pero lo que tenemos que es asegurar que nuestra anastomosis quede bien realizada. Luego viene la otra técnica. Se inventa la Yede-Rux,
cuando el segmento de estómago es bastante corto o hay otros procedimientos, hacen de resecar el intestino, el yeyuno, resecan, y este segmento resecado lo anastomosan con el mismo yeyuno, y la otra porción lo anastomosan término lateral con el estómago. Esta técnica se llama de la Yederux, que hasta ahora sí eso lo hacen cuando se trata de la psique. Luego viene otra cirugía que ya al transcurso de los años ya comenzaron ya a mejorar los diagnósticos y se sabía que ya el paciente llámese cáncer de páncreas, llámese de ampolla váter, colédoco distal, duodeno. Son las 4 patologías que nos van a obligar a hacer este tipo de resección porque no hay otra forma de tratamiento. Entonces, el cirujano hace 3 tipos de anastomosis. Una de ellas es el páncreas. Acá lo hace terminal con el páncreas. La otra es terminolateral, la vía biliar, y la otra es la gastroenteroanastomosis. Toda esta se llama cirugía de Whipple. Lo que les decía, la perforación gástrica solamente nos limitábamos a hacerle la sutura de la perforación y a eso era todo lo que nosotros hacíamos. Acá tenemos que cerrar la perforación, por ejemplo, del estómago. Tal vez no es muy, digamos, diferente hacerlo transversal o longitudinal porque es bastante amplio, pero de todas maneras lo hacían de forma transversal, y en el duodeno sí, obligado tenía que ser la sutura transversal para evitar la estrechez de la luz. Bueno, procedimientos quirúrgicos intestinales hay sin fin. Lo que nos interesa es conocer la forma como nosotros vamos a hacer la reparación luego de extirpar el elemento que está causando todo el problema. Puede ser un tumor, puede ser una necrosis por una trombosis de estrangulación del asa intestinal o por un vólvulo sigmoide necrosado. Bueno, de eso va a variar de acuerdo a la patología. Lo importante es cómo vamos a hacer nosotros la anastomosis. El criterio que tiene cada cirujano va a ser diferente, pero vamos a llegar a un solo punto, a hacer la anastomosis. Término terminal, acá lo está haciendo con puntos separados. ¿Ve? Todos usan una anastomosis con puntos separados. Primero hacen la parte posterior y luego la parte anterior. Otros lo hacen de diferente forma. Acá, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, particularmente yo, hacer la serosa, la capa posterior, que es la serosa, o otros le llaman seromuscular. Lo hacen primero lo que llaman primer plano posterior. Enseguida hacen la pared puntos totales. En este caso, punto total Surrier lo está acá pues, en el esquema, por algo lo han puesto así. El esquema lo hacen puntos simples. Surrier es simple, lo que vamos a hacer mañana posiblemente en la práctica. Luego inclusive, nosotros acostumbramos a empezar por la parte media y vamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. O sea, con 2 cabos diferentes. Otros lo hacen del ángulo. Si terminan en el ángulo, anudan y continúan la pared anterior. Este es el Surrier simple o Surrier cruzado en la parte posterior. No se vayan a confundir. Luego viene a hacer la pared anterior o el borde anterior, como le quieran llamar, o plano anterior, punto total. En este caso nosotros hacemos la famosa técnica de la sutura de Connell.
la asada se ve hasta la mucosa, hasta la luz del intestino, regresa. Algunos le llaman puntos de Cone o puntos de U plano anterior. Como es como si fuera una U, pues, ¿no? Terminan y luego viene la serosa anterior, la sutura que hemos hecho acá. ¿Ve? Esta de acá, volvemos a hacerlo acá y cubrimos toda la línea de sutura que queda remanente para asegurar que esté herméticamente cerrado. No es la capa más importante. La capa más importante de una anastomosis viene a ser la submucosa. A eso se debe el punto de Cushing. El punto de Cushing es casi idéntico del Connell, a diferencia de que el Cushing solamente se queda su pasada en la submucosa y la mucosa lo deja libre, porque consideran que el plano que va a tener mayor fuerza para poder hacer el cierre, tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, está más vascularizado y va a asegurar el afrontamiento, va a ser la submucosa. Acá vemos que, como lo ves, le llaman punto en doble U invaginante de Connell. ¿Ve? Entra hasta la luz del intestino, sale. Una vez que jalan el tejido, jalan la sutura, cruzan y hacen la misma maniobra, entran a la luz del intestino, salen. A medida que van jalando, por sí los bordes se van a ir metiendo. O sea, lo que nosotros llamamos puntos invaginantes. Acá vemos cómo y así sucesivamente va haciendo continua sutura de una U continua. Punto de Connell. Es, como les repito, similar al punto de Cushing, con la única diferencia que ya les he mencionado. Posterior a ello, ¿cuál viene? El punto de Lemberg, que ya lo han hecho en la práctica anterior. Miren, entra lejos, sale cerca, entra cerca, sale lejos. Este puentecito que dejan acá es el que va a permitir que el tejido, el borde, se meta y se invagine. Y este punto distal, el punto distal, es el que va a asegurar el cierre de la serosa para volver más hermético nuestra sutura. Miren acá cómo queda la línea, perfecto, así como debe quedar. Acá no se ve bien no se ve bien porque es difícil que se imagine uno, más vale hacerlo en esquema, porque la sangre y la grasa, el brillo dentro no permite que se ve tan nítidamente la imagen, pero está haciendo el cierre del meso, que es algo importante. Como verán acá, nosotros hacemos una resección, pero dejamos abierto, a ver, vamos a ver, no se ve, bueno. Dejamos abierto el meso, ese meso tenemos que cerrarlo. Si no cerramos el meso, fácilmente el paciente a los dos o 3 días está con un cuadro de osteoporosis. Están con sus obstrucciones intestinales y vienen a la emergencia por obstrucción intestinal porque los intestinos, sobre todo cuando hay cuadro inflamatorio como una apendicitis perforada complicada con una peritonitis, el intestino se va a pegar porque tiene una facilidad de adhesión fácil, muy rápido. En 24 horas ya la intestinal está pegada entre sí.
Miren, este es un tema muy importante. Nosotros cuando hacemos la anastomosis tenemos que verificar la permeabilidad de la luz intestinal que hemos dejado libre, porque este es un indicio en que nosotros hemos hecho una buena anastomosis. No puede quedar, la dona que le llaman, no puede quedar muy estrecha porque va a causar problema el paciente si se deja mucho la luz, más el edema que se va a producir después de la cirugía, va a producir un hilio inclusive que puede distender tanto el intestino y que puede fallar la anastomosis. Eso hay que tener mucho en cuenta. Otros cirujanos prefieren hacer la sutura con puntos separados, como se hacía antes. En las resecciones de colon se hacía con puntos separados. En la resección gástrica se hacían con puntos separados. Yo todavía he tenido experiencia o oportunidad de ver a grandes cirujanos en esas épocas, le estoy hablando de pues, 1975, 80, en que hacían las resecciones gástricas y suturaban con un hilo que se llama lino. Con lino hacían la sutura. Y bueno, no iba mal, el paciente evolucionaba bien. Pero, bueno, ahora ya ha evolucionado, y ahora no estamos en la época, pues, antigua, ¿no? Entonces, hacen sus suturas con puntos separados. Si les va bien, magnífico, que lo siga haciendo, porque es su técnica operatoria. Y acá vemos, esta lámina es para ver, este es un Lemberg, que ya saben que es, cuál es el Lemberg. Este es el doble Lemberg, o Halsted, o punto, dice Lemberg en U, le llaman también. O sea, doble Lemberg, punto de Halsted, o Lemberg en U. ¿Qué significa? Que hacen ida y vuelta. Ida y vuelta hacen... ¿Dónde está el puntero? No, se me pierde el puntero, ¿no? Bueno, hacen ida. El Lemberg normal, que es este de acá, regresan haciendo la U y hacen la... La única dificultad que describen algunos autores, no sé, no lo he experimentado porque jamás hemos acostumbrado a hacer ese tipo de puntos, que corruga demasiado, reduce la luz del intestino porque lo estrecha. Bueno, eso no sé, eso ya... Y lo vuelve muy, muy duro, muy rígido la anastomosis. Entrando ya al tallar en el caso de la... ¿cómo se llama? Las obstrucciones intestinales, le hay que hacer una enterotomía. En este caso estamos graficándoles. Esta es una obstrucción intestinal que vemos de vez en cuando se presenta los iliobiliares. Pero también hemos visto pacientes que fitobesóar, tricobesóar, inclusive, increíble, pero hemos visto con un bollo de parásitos ahí, que se ha hecho un conglomerado, una bola de parásitos, ascaris sobre todo, y que han causado obstrucción intestinal. Entonces, todo eso nosotros con una simple enterotomía sacamos el cálculo, sacamos el elemento que está causando la obstrucción y terminamos con la cirugía haciéndole el cierre, como les indicaba anteriormente, transversal. Esa es una importancia que tienen este tipo de resección. Bueno, el término ya va cambiando ahora. Nosotros antiguamente agarramos los hilos, seda, nylon, ¿no? Inclusive, como les digo, el lino lo utilizaban para hacer sus anastomosis por la resistencia que tenía, todo eso. Entonces, ahora ya viene ya lo que existe, las suturas automáticas. Son unas grapadoras. Hagan de cuenta que es todo este magma de brazo que tiene la grapadora,
Tiene unas grampas chiquititas parecido a los engrampadores que ustedes tienen para su papel. Es casi similar porque a la hora de grapar va a formar ese modelo de grapado. Entonces, se han comenzado a idear una serie de elementos de sutura automática que unos ya están ya casi para la historia, pero otros han seguido permaneciendo todavía. Esta forma de hacer las anastomosis, término terminal, con la grapadora lineal, y luego ya lo reforzaban la acero cerosa. Acá vemos, igualmente, hacen un grapado, coge toda la dimensión del intestino y economiza tiempo y asegura supuestamente mejor pronóstico de la anastomosis. Luego de hacer la resección del segmento malogrado, hace la anastomosis lateral, todo con sutura automática. Acá vemos, igualmente, hace la resección, hace la resección y saca el segmento malogrado, y el segmento que está grapado automáticamente nuevamente lo anastomosan con una sutura lineal. A ver, vamos a ver. No se ve. No. Un poco que se tapa la imagen. Acá se tapa la imagen. Vemos acá vemos que la grapadora está uniendo las dos asas intestinales. Acá vemos que entra el segmento de intestino que se anastomosa y luego le ponen otra grapa transversal y quedó la anastomosis. Cuando se trata de hacer anastomosis, básicamente el colon con el intestino, utilizamos las anastomosis con sutura circular. Miren cómo queda la línea de grapas de esta manera. Son grapas especiales que tienen una longitud también de acuerdo al grosor de tejido que vamos a anastomosar. Eso es todo lo que hemos visto sobre la anastomosis que se hace con sutura automática y con sutura manual. Vamos a hablar brevemente cuando tengamos que abocar un asa intestinal porque hay problema en la porción distal o es un divertículo complicado, que se le hace resección del intestino, que todo está apuntando a que si le hacemos una cirugía de anastomosis primaria, más probable que no soporte ese tejido porque está bien inflamado. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que repose, dejamos que cicatrice de 3 a 6 meses y temporalmente le hacemos una ostomía, que significa abocar la boca del intestino hacia la pared para que pueda evacuar el contenido intestinal temporalmente a la pared. En otros casos, cuando se trata de ya un cuadro más avanzado de cáncer de recto irresecable que no pueda ya dar margen a cualquier resección, se le hace una colostomía permanente. Entonces tenemos colostomía temporal y colostomía permanente. Tan igual que colostomía va a existir la ileostomía. También por las razones, ¿no? Vemos que el intestino no está como para ser anastomosado en ese momento, hay demasiada inflamación, el tejido, ponemos un punto y todito se rasga, entonces mejor que desinflame todo y abocamos el intestino, de acuerdo a la técnica que nosotros tenemos. Hay un detalle que es importante. Cuando nosotros vamos a hacer una ileostomía, la aponeurosis tiene que ser hecho en forma de un aspa y no resecar músculo, no cortar el músculo como lo hacen algunos con electrocauterio. No, solamente el músculo hay que divulsionarlo, porque el músculo
dicen los autores que les va a servir como si fuera un esfínter. Cuando cortan el músculo, si bien es cierto, lo van a reparar, lo van a fijar el asa en la aponeurosis, se va a adherir, pero la pared muscular va a permitir que en un transcurso del tiempo ese músculo debilitado vaya produciéndose una llamada eventración paraestomal. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Miren cómo lo hace el operador. Sutura la piel, le da una pasada a la serosa del intestino y luego en el borde del intestino para dejar totalmente evertido el ácido intestinal para que no haya mayor complicación. Esta es la forma como también se hace. Puede ser en asa, puede ser en doble cañón de escopeta o con una fístula mucosa. Va a ser de acuerdo al momento que se presente. Generalmente esta hacemos cuando hay una obstrucción distal a este segmento que es la fístula. Entonces, para evacuar el resto del contenido intestinal nos sirve de la fístula, porque caso contrario, si lo cerramos, puede ser que el contenido del intestino vaya secretando líquido y se forme un problema de distensión y puede ser que se abra el ácido intestinal. Entonces, para eso le hacemos fístula de tipo intestinal con su ácido, como la colostomía y la ileostomía. En la colostomía también, cuando tenemos que hacer doble cañón de escopeta o fístula mucosa, tenemos que proceder de la misma manera. Ve, acá vemos unos ejemplos en que tenemos que vernos obligados a hacer colostomía porque se ha necrosado el ácido intestinal. En este caso, se vemos que por una hernia estrangulada. Miren, es un vólvulo, igualmente. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hacer una anastomosis teniendo ya un factor infeccioso dentro de la cavidad? Entonces, no nos aseguran que el segmento que vamos a resecar, que está quedando, esté bastante permeable del punto de vista de irrigación sanguínea. Entonces, procedemos a hacer la colostomía. Todos estos son momentos en que se va a presentar en la cirugía, en la que vamos a ver la condición de tejido que está quedando para nosotros poder resecar, hacer una ileostomía o una anastomosis primaria. Eso vaya a quedar de acuerdo al momento que se encuentra el mismo órgano. Acá vemos que igualmente la colostomía, cómo se debe hacer para que quede. Fíjense cómo que es el esquema, qué bonito se ve. Miren, así debe quedar. Fístula mucosa o tipo Hartmann. Este tipo Hartmann es tipo Mikulicz. ¿Vean? Doble cañón de escopeta, tipo Mikulicz o fístula mucosa, pero la cosa es que los dos segmentos intestinales están abocados. Y el manejo va a ser igual hasta que se restituya el tránsito. El paciente cuida su ostomía. El paciente mismo maneja su colostomía. En este caso no sé si pueden ver que se está prolapsando la mucosa. ¿Por qué? Porque el orificio que han dejado en la colostomía es demasiado amplio, entonces se permite que el asa intestinal se vaya prolapsando, cosa que no debe ser. En este caso, el paciente en la colostomía, el paciente tiene que manejar su colostomía, no lo puede estar delegando a otra persona, porque es el único que es responsable de su colostomía. Los lugares donde se acostumbra a hacer la colostomía es de acuerdo también al segmento que está lesionado. Entonces tenemos que nosotros también tener criterio suficiente como para decir, no, hay que hacer una colostomía en la porción ascendente, transverso, descendente o sigmoides. Bueno, de acuerdo, eso vamos a hacer los hallazgos
ya, o la cirugía dentro, de acuerdo a los hallazgos. La colostomía o el problema de la abocación del intestino o del colon no tiene edad, de diferencia, edad ni sexo. Hay niños recién nacidos o neonatos de 2 días, 3 días nacidos que se les tiene que hacer colostomía. Hombres y mujeres padecen de la misma enfermedad, que puede ser un divertículo complicado o en pacientes sometidas a un procedimiento quirúrgico de otra índole y que por casualidad se lesiona el haz intestinal y se produce un cuadro peritoneal, y ese intestino hay que abocarlo para que todo mejore en un tiempo. Cierre la colostomía, o bueno, restitución de tránsito es el término, ¿no? No cierre de colostomía, no, sino restitución de tránsito. Esto es lo que vemos, miren qué bonito se ve el esquema acá, ¿no? Todo. Nosotros quisiéramos que todas las colostomías queden así, pero eso es importante. El manejo de un haz intestinal para hacer una colostomía tiene que ser bastante estricto, porque lo que ven ustedes acá se ve a diario cuando una colostomía está demasiado tensa, no tiene suficiente irrigación. Yo he visto que el haz intestinal, para abocarlo, le quitan una parte del meso, lo limpian, pero esa parte del meso es suficiente para estarle quitando irrigación a ese borde de la colostomía. Con abocarlo con su meso y tenerlo ahí un tiempo, no va a pasar nada hasta que pueda la colostomía quedar completamente en buenas condiciones. Miren, hay dehiscencia, hay reacción, supuestamente reacción a cuerpo extraño, pero yo les diría, hay infección. Esto ve lo que yo les decía, prolapso y ulceración de la mucosa del intestino. El prolapso justamente sucede porque la boca de la colostomía lo hacen demasiado grande, entonces el intestino, cuando empuja al paciente, se va, la mucosa se va avanzando poco a poco y se producen grandes prolapsos. Hay prolapsos que el paciente tiene el lado izquierdo, lado derecho, más que todo el lado izquierdo. Hay pacientes que tienen 12, 15, 20 centímetros de longitud del intestino que se les sale. Y pero ese prolapso necesita tratamiento. Estenosis, la otra complicación que sí se ve, no con bastante frecuencia, pero sí se ve la estenosis. La retracción, mire, así hay colostomía. ¿Cómo pues el paciente va a manejar una buena bolsa de colostomía, va a adherir si todo está prolapsado y está deprimido la piel? Mire todo esto, hay tejido medio negro, ¿por qué? Porque está medio necrosado eso. Entonces, manejar una colostomía o hacer una ileostomía o colostomía también tiene sus procedimientos, no es porque se puede hacer así nomás. Vamos a ver unos videos, a ver qué les parece. Acá van a hacer una resección intestinal. Miren cómo lo hacen. Observen todos los elementos que están utilizando los cirujanos para hacer la resección. Esa haz intestinal ya lo han liberado con cirugía laparoscópica, por si acaso. Por eso es el que está suelto. Han hecho la primera etapa de la cirugía, lo han hecho con laparoscopia. Y luego van a proceder la resección. Miren, le hacen un pequeño ojal al intestino. Es el colon con el intestino, evacúan todo el aire
Entonces meten un brazo de la grapadora lineal y el otro segmento también meten el otro brazo. Es el colon con grapa y corta a la vez. Y luego terminan la anastomosis cerrando las dos bocas. O sea, con dos grapas ya hicieron la resección intestinal que le llaman con mano asistida. Y ya tienen hecho la anastomosis lateral, han grapado la porción distal y ahí termina la cirugía. El operador se cambia los guantes y devuelve el asa intestinal. Ay, calma. Bueno, antes de devolver el asa intestinal a la cavidad, hay un elemento que ustedes han visto que se llama Alexis. Es un separador que viene por números. Entonces, para hacer todo ese procedimiento, lo único que ha tenido que hacer es una incisión máximo de 4 a 5 centímetros. A diferencia de que hacer una incisión de por lo menos de 10, 15 centímetros, le hacen solamente con un corte de 4 a 5 centímetros. Sacan el intestino, ponen el Alexis y sacan el intestino y tras ese procedimiento. A ver, vamos a ver otro video. Este es un video, me parece, de el uso de sutura para hacer una resección de colon. Miren, en la sutura es una circular, el operador está girando una perilla para que salga el yunque, no se aprecia bien el yunque que está acá está la parte superior del yunque, donde se va a martillar la grampa. Las grampas, ahí está el yunque, ¿no? Ahí es el que se va a martillar las grapas. Entonces, miren lo que hacen. Insertan el yunque y cierran con una jareta, como ustedes han visto que el doctor Montoya les ha referido, una jareta o bolsa de tabaco, y anudan para que quede sujeto el yunque y entre la otra parte por vía rectal, entra a dar el alcance al yunque. Miren, sale el vástago donde se va a insertar y luego el operador va a girar nuevamente la perilla y va bajando poco a poco hasta donde da su medida. Acá, ¿ves? Sigue girando hasta que llegue una marca. Acá esta marca tiene que indicar en que ya está pegado completamente el asa intestinal como para poder hacer el disparo. Saca el seguro que tiene acá y hace el grapado. A la hora de grapar, corta y grapa todo el... Arreglado porque también le damos tratamiento para hemorroides. Hemorroides tiene también.
Entonces le he dicho que la voy a reevaluar como lo va con la crema y ahí vemos en una ecografía a ver si tiene algo. Porque es bien infrecuente que se herne esas hernias y no las del trócar. Porque el trócar de todas maneras es una cicatrización más leve y es un hueco, entonces es más fácil que te hernes de los trócar. Sigue. Rarísimo. No sé. Y luego retiran y miren, en esta parte de la grapadora queda el segmento de intestino que ha quedado y que va a ir a anatomía patológica previamente marcado cuál es el borde proximal y cuál es el borde distal. Como les repito, esto lo están haciendo por vía laparoscópica. A ver, van a hacer una resección, todo por vía laparoscópica. Es que ahora pues ya la cirugía laparoscópica está cada vez más tomando bastante impulso y bueno, pues por la evolución del paciente va a ser mucho mejor. Hace su resección, pero todo lo van a hacer con laparoscopia, con autosutura de laparoscopia. Bien, ahí tiene la sutura para cirugía laparoscópica, corte láser intestinal con facilidad, separa el segmento, ya sacó, ya dividió, ahora le pone unos puntos de reparo para que pueda hacerse el ojal y hacer la anastomosis. A 2-centimeter loop is formed, and this laxity then allows for some manipulation of the bowel limbs, making it easier to guide the low staple into the bowel limbs. The silk is preferred at this point for the ease of hand. A grasper inserted through the suprapubic trocar then elevates the suture to keep upward traction on the bowel. Keeping some tension on the bowel also allows for easier formation of neurotomy with the scissors. The elevation also prevents any spillage of bowel contents. Y completa con un cierre con una aguja y Vicryl, debe ser Vicryl 2 ceros por el grosor, y termina de hacer la anastomosis por vía laparoscópica. Y solamente le hace pues un solo plano. Y no le pone mayor otros puntos.
Ahí está cerrando la brecha del meso. Y el epiblón lo lleva a cubrir toda la anastomosis y solucionar el problema. Y la pieza operatoria sale por una pequeña bolsita y un pequeño orificio. A ver, creo que hay otro más. Bueno, este ya es una maqueta. Es una maqueta que se ha hecho especial para mostrar la resección intestinal. Para ver cómo se hace la resección del corte del meso. Resection sites are identified and the mesentery of the region to be excised is dissected. You're going to incise into the mesentery sharply with Metzenbaum scissors and even bluntly with digital manipulation between the jejunal vessels. Do not be shy about the size of these rents that you are going to create in the mesentery. They should actually be fairly large. When you are working close to the proposed enterectomy sites, you want to be very careful not to iatrogenically traumatize the jejunal vessels that are going to supply the remaining bowel. Carmel forceps. Están poniendo las pinzas de Kelly o de Glenn para hacer hemostasia y luego ligar ambos extremos. Clumping together anywhere from 1 to 3 jejunal vessels at a time. Then absorbable suture 2 or 3O. We are going to ligate and divide those jejunal vessels. There's a lot a self-crushing, self-securing ligature like a Miller's knot. Upon ligation and transection of all those jejunal vessels, supplying the segment to be resected, the next is then to apply the atraumatic valve. Ahí va el clan blando. This will include the liver to minimize Y el clan duro. into the surgical site, and then straight forceps are going to brush the resection site. Most of the time we are applying the Carmels at an angle that is off perpendicular to the intestine. The angulation of the Carmel should be oriented such that more anti-mesenteric intestine is resected. Then, using a fresh, brand new 10 scalpel blade, we're going to cut the intestine right against the surface of the Carmel, between the atraumatic doyens and the Carmels. Done in a very clean fashion. We do not want to leave
any jagged edges Por años. to suture to each other, which might predispose to dehiscence. Once this is completed, you will find that the resected segment is now completely mobilized and that the calm forceps are actually occluding that. Como verán, miren cómo deja el meso hasta el borde, no le quita ni siquiera 5 milímetros. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar su vascularización de este borde. Y luego empieza a reparar los ángulos. Using 4O PDS on a RB needle. This is a small needle that is tapered. Now what I've done here to help with a good secure apposition is actually to tie it past the suture in such a way that the knot is intraluminal. So I took it deep from within the lumen out and then out to back within the lumen. This is not an essential or even conventional step, but it does give, for me, an added sense of security at a region En that este is caso, prone to observen, está haciendo la pared anterior. Now we're going to place a more conventional suture. ¿Y por qué with the knots motivo? on the Lo que outside pasa que and como es asa intestinal, mesenteric surface, fácilmente se puede in luxar order to hacia el ensure otro that lado this para poder region trabajar. is Pero si fuera una asa fija, as you were tying these knots, nosotros it's very obligatoriamente tenemos que empezar por la pared posterior. just an appositional pattern. Leave the strands long. We're going to do a continuous pattern in this video. This involves 2 strands of continuous suture. And next then is we're going to place the suture at the anti-mesenteric border. So not a surgeon's knot, just a standard knot, pull those tissues together without crushing them. 4 throws later, we are now ready to close one side of the anerectomy site. You can see you're very carefully taking a partial thickness bite, but the absolute key message here is to make sure you have engaged the submucosal layer with every pass, both on the first side, as you can see here, that distinct white Ahí layer, está saliendo por la submucosa, no está llegando a la luz del intestino, over to the solo hace por la second side, submucosa. and passing it deep to the visible submucosal layer. It is helpful to have an assistant maintain a little bit of tension on each strand as you take these bites. Also note that the needle is completely removed before taking that bite on the other side, in order to ensure that each bite is very accurately timed. There should be no mucosal eversion if you have performed it correctly. The suture is then tied to the short strand of the suture line that you started at the mesenteric border. Ahora va a girar el intestino hacia el otro lado y va a terminar la anastomosis. And perform exactly the same thing on the other side. We're going to take that suture strand that you applied at the beginning of the anastomosis and oppose the intestines accordingly. Now, again, it's important to engage the submucosa. If you engage a little bit of the mucosa, it's not a problem. But you might encounter a little bit of eversion, which is not ideal. This partial thickness bite with the suture means that you've applied a modified Gambit pattern.
Now, what is not shown here is a leak test. So prior to removal of the HARMODs, we want to inject sterile Y lo que saline falta es el into cierre that del meso segment y ahí to terminó ensure su that we do cirugía. not identify any leakage. We are now going to close the mesentery. We don't want to leave a big hole in the mesentery. As you are taking these bites, it is important not to inadvertently capture the adjacent mesenteric vessels. One way to decrease this risk is to actually take bites parallel to the incision, essentially like a Connell or a Cushing pattern. We don't want to oppose the entire mesentery. We're going to work from deep towards the bowel, but actually finish the suture a little bit early, thereby leaving a small hole in the mesentery. Through this hole, you can see here, we're going to pass a segment of omentum, and thereby omentalizing the anastomosis site. Pull it through that hole, fold it directly over the anastomosis site, and apply one or two sutures to Se le está poniendo un parche de Piplon para asegurar la anastomosis. The procedure is now complete. Muy bien, eso ha sido todo. Yo creo que ya no hay nada más. Espero que les haya gustado y mañana nos vemos con mi grupo. Bueno, me despido, ya no hay nada más que... Bueno, entonces salimos.